En Hebreos miramos, ¿verdad?, que habló de Gedeón y Sansón. Un ejemplo de debilidad, que fue Gedeón, y Sansón, ¿verdad?, un ejemplo de fortaleza. Pero incluso los dos fueron jueces para el reino de los cielos. Los dos fueron usados para libertar al pueblo de la opresión. Ahora, esta opresión no era porque el Señor había dejado al pueblo de Israel. Las opresiones venían para enseñarle al pueblo que ellos tenían que regresar a la presencia del Padre, que ellos tenían que regresar a los caminos, porque muchas veces lo que pasaba es que el pueblo de Israel, en vez de orar, usar la oración como el primer recurso, lo usaba como el último recurso. Era la última cosa que ellos hacían, era orar y clamar, ir al lugar aposento a pedirle al Señor que tuviera misericordia, porque el Señor nunca los dejaba a ellos. Ellos dejaban al Señor, ellos se alejaban de Él, ellos no hacían la voluntad del Padre. Entonces el juicio venía sobre sus vidas, y también nosotros nos puede pasar lo mismo. Si nosotros nos apartamos del propósito, el Señor también nos va a disciplinar, porque somos sus hijos y Él nos va a traer de regreso. Y si nosotros, ¿verdad?, entendemos, porque hay personas que se han ido de la fe y ahora, ¿verdad?, ellos están viviendo otra vida diferente y no quieren saber del Señor. Pero pidámoslo, rogámosles al Señor que eso no nos pase a nosotros, que siempre estemos nosotros fundados sobre la roca, que nosotros podemos tener esa convicción día tras día de estar en su presencia y de hacer conforme su voluntad. Fácil nunca va a ser, porque no dice la palabra, conviértete en mí y la vida va a ser fácil. No dice, conviértete en mí, confía en mí, quédate en mis caminos y vas a llegar hasta la meta final. Vas a estar en mi presencia, vas a entender que hay algo más que lo que hay aquí en la tierra, que es estar con el Señor, poder estar en la gloria de Él, poder estar siempre en la presencia buscándolo en todo tiempo. Qué precioso es eso, esa atmósfera, que nada te puede venir a perturbar. Vas a llegar a tal nivel que el Señor te va a enseñar que todo está en las manos de Él. Vas a llegar a tal nivel que vas a entender que tú no puedes hacer nada fuera de Él. Entonces, ¿por qué angustiarte? Entonces, ¿por qué afligirte? Entonces, ¿por qué caer en depresión? Entonces, ¿por qué caer de la presencia del Señor? Entonces, ¿por qué tener una presión sobre tu vida? Tienes que entender que el Señor está obrando y será su tiempo y en su voluntad. Nosotros no podemos hacer nada, pero el Señor ya tiene todo preparado. Y cuando tú tienes esa confianza en el Señor, nada de este mundo te va a poder venir a causar ansiedad, te va a poder a causar estrés, te va a poder separar de la presencia del Señor. Tenemos que vivir esa vida tan confiada en el Señor, tener esa fe tan inquebrantable, que sabemos que el Señor todo lo va a tornar para bien, porque somos los hijos del Señor, somos los hijos de Él Todopoderoso, del Dios, del Shaddai, del imposible, porque lo que no es posible para el hombre, todo es posible para el Señor, y en todo lo que creen que Él puede hacer lo posible. Es la fe que tenemos que tener. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Efesios capítulo 3, versículo 20. Ambos, Gedeón y Sansón, fueron útiles al Señor de una manera muy importante, ¿verdad? Eran esos jueces que Él puso y no eran perfectos, porque ningún hombre fue perfecto. El único que fue encarnado en perfección era nuestro Señor Jesucristo. Uno dudaba de Dios, que fue Gedeón. Era un hombre que decía, pero ¿cómo? Acabamos de leer la escritura. Yo soy el menor de mi familia. ¿Con qué poder? Si el ángel estaba diciendo, hombre esforzado y valiente. Y era lo menos que era él en ese momento. Era un hombre en temor, porque él estaba en un lugar, estaba escondido en ese momento, cuando vino la presencia del Señor, porque el ángel de Jehová es la presencia del Padre, no es un ángel nomás, es el Señor que se le apareció y que vino y que habló con él para darle un mandato, para darle una dirección. Pero él está como nosotros, cuando el Señor nos habla, ¿será Señor? ¿Será Señor que me estás hablando a mí? ¿Será que esa palabra es para mí, Señor? ¿Será que esa profecía se va a hacer, Señor? ¿Será que tú vas a cumplir ese propósito, Señor? Bueno, si sigues dudando, claro que no. Nada de eso se va a hacer, porque no está basando tus pensamientos en la fe.
Tienes que decir, Señor, si tú lo dijiste, yo lo creo. Y si tú lo dices en tu palabra, así será. Y porque así será, yo voy a seguir obrando conforme tu voluntad. Y en tu tiempo tú vas a hacer la obra. En tu tiempo tú vas a abrir esos ríos que necesitan ser abiertos. En tu tiempo tú vas a derrumbar esas cosas que necesitan ser derrumbadas. Tú vas a hacer, Padre glorioso, lo que yo no puedo hacer. Pero mientras yo estoy esperando, te voy a adorar. Mientras yo estoy esperando, yo te voy a clamar. Mientras yo estoy esperando, yo voy a orar. Mientras yo estoy esperando, yo voy a ayunar. Mientras yo estoy esperando, yo voy a ir al lugar en el aposento a buscar de tu presencia. Yo voy a levantar ese altar y pacientemente yo voy a esperar en ti, Jehová. Porque tú eres la plenitud de mi vida. El tiempo entre Josué y el rey Saúl hubo 325 años. Quiere decir que hubo 325 años que había jueces sobre la tierra. El Señor mandaba a los jueces, liberaban al pueblo. ¿Y qué dijeron? Queremos un rey. No sabiendo que ya tenían el rey de reyes. No, sí lo sabían, pero no reconociendo, no confesando con su boca que el rey de reyes ya estaba sobre ellos. Y solo digo eso para que miren cuántos años estuvieron en opresión el pueblo de Israel. Cuántos años ellos habían tornado su vida, dado la espalda al Padre, porque ellos habían salido de Egipto y el Señor les habían dado mandatos a ellos que iban a hacer. Y todos alegremente en ese tiempo, como estaban todavía en ese, ¿verdad? En esa época se puede decir, del primer amor, dijeron sí. Todo lo que tú digas, Señor, lo vamos a hacer. ¿No somos así nosotros también? Sí, Señor, heme aquí. Envíame a mí. Ay, Señor me dijo que... No, yo creo que esa fue la hermana que le estaba hablando. Oh, Señor, si solo tú transformaras a X persona, ahora sí yo te sirviera con ese denuedo, con ese poder. Lo transformó y tú todavía dudando si el Señor puede hacerlo. Es que somos así. Somos como el pueblo de Israel, pero tenemos que venir a tener una convicción de lo que el Señor va a hacer. Tener esa fe que el Señor, si Él lo decretó, si Él lo prometió, si está en su palabra, Él lo va a hacer. Porque el Señor así es. Él no miente, no puede mentir, porque Él es justo todo el tiempo. Nosotros podemos fallar, el hombre y la mujer, pero el Señor no va a fallar. Él no se va a hacer para atrás. Nosotros en veces hacemos promesas, decimos que vamos a hacer ciertas cosas para el reino de los cielos y ya después la carne nos gana. Pero el Señor no es así. El Señor es la deidad. El Señor es perfecto y el Señor siempre va a hablarnos con la verdad y con honestidad. El juez, un libertador, alguien escogido por Dios para proteger, preservar o liberar a Israel de sus enemigos. Eran guerreros porque estaba el Espíritu de Dios sobre ellos. Estaba la presencia del Señor, no lo hacían en sus propias fuerzas. Miramos a Gedeón que dice, ¿cómo yo voy a ir a hacer eso? ¿Cómo voy a ir yo a liberar al pueblo? ¿Qué es lo que tú me estás mandando a hacer? Necesito, vamos a ver qué dice después, un señal, que me des una señal que de verdad eres tú, Señor, que me estás hablando, que eres tú de verdad que me estás mandando. Y sí, así somos nosotros también, Padre, dame una señal, dame una profecía, dame un sueño, dame una visión. Dame una palabra. Pero si el Señor ya te habló, si sabes que viene de parte del Señor y va conforme a su palabra, no dudes de lo que el Señor quiere hacer. No dudes lo que el enemigo te quiere poner en tu mente. No dudes de esos dardos. No dudes. Ten tu confianza puesta en el Señor. Mostrar que Dios ciertamente juzga el pecado, que su perdón y la restauración de comunión con Él están disponibles para quienes se arrepientan. Arrepentimiento es lo que necesitamos. Genuinamente tenemos que decirle, Señor, yo sé que te he fallado. Yo sé que me has hablado, yo sé que me has mandado. Y yo, Señor, ahora adelante yo quiero hacer conforme tu voluntad. Ya no más quiero hacer mi voluntad, ya no quiero estar en mi comodidad. Porque no es cómodo estar aquí en el altar, hermano, se lo digo la verdad. Aquí no es un lugar cómodo, porque estamos ante la presencia del Señor. Porque cada palabra que salga va a ser juzgada por el Padre.
Cada cosa que hacemos nosotros aquí, en este lugar que es santo, el Señor lo toma en cuenta. Y el Señor está atento. Y cada uno de ustedes deben estar atentos también, que la palabra sea dada correctamente y que sea conforme las sagradas escrituras. El pueblo de Israel llegó a Canaán, pero estaba ocupado. Se me hace eso tan maravilloso de parte del Señor. Fueron a Canaán. ¿Ustedes creen que el Señor no pudiera haber limpiado el Canaán para su pueblo? ¿No pudiera haber hecho que nadie estuviera ahí? ¿Exterminado todas esas personas? ¿Pero por qué no lo hizo el Señor? Porque Él quería probar su pueblo. En el desierto los probó y no pasaron el examen. Muchos de ellos se quedaron ahí. Muchos de ellos murieron en medio de la tempestad, en medio de las dificultades. Y eso pasó también aquí cuando ellos entraron al lugar que era como un lugar celestial para ellos, en esa promesa que el Señor le había dado a Abraham, al padre de la fe. Ellos también fallaron. ¿Por qué? Porque se involucraron con los paganos, levantaron ídolos, hicieron las cosas abominables ante la presencia del Señor. No entendieron que ellos se tenían que mantener santos, porque Él es santo, santo, santo. No entendieron que ellos tenían que consagrar su vida. Y nosotros también estamos en la misma lucha. Muchas veces tenemos tantos ídolos que no podemos ni navegar donde está la presencia del Señor. Ni podemos llegar, ni a tocar el manto del Padre. Porque hay tantas cosas que están en nuestro camino. Hay tantas cosas que están estancando esa relación con Él. Y tenemos que quebrantar esos ídolos. No podemos esperar, como el pueblo de Israel, llegar hasta ese momento donde se puede decir que está el agua aquí arriba. Ya no podemos nosotros sin hundirnos y que si nuestra vida se pierda aquí en la tierra. Porque no solo es una pérdida de vida física, es una pérdida de vida espiritual. Es nosotros, ¿verdad?, estando en los delitos y pecados. ¿Y qué es la paga? Es la muerte espiritual. Es lo que el Señor no quiere para nosotros. Por eso le está retardando su venida. No porque no puede venir en su gloria en este momento que estamos aquí reunidos. No, es porque Él quiere que nosotros de verdad podamos estar con Él. Que de verdad nos arrepentimos y podemos llegar a través de esos procesos a confiar más en Él y aferrarnos más en la mano del Señor. Nación que el Señor había escogido, pero el Señor en su misericordia los siguió restaurando y los siguió levantando. Si Dios guarda sus promesas al pueblo de Israel, estamos seguros de que Dios lo hará a los redimidos, a los fieles, a los obedientes en Él, que somos nosotros. Y gracias al Señor por esa misericordia, gracias al Señor porque Él es más que bueno y nos ha levantado del nada. ¿Dónde estábamos nosotros? Pero Él le plació que ahora seamos sus hijos. Él le plació que ahora nosotros le servimos de corazón y que nosotros podamos entender que todo mana y fluye de la presencia de Dios. Hermanos, si pueden ir al libro de Deuteronomio capítulo 30, el libro de Deuteronomio capítulo 30, versículo 15 al 18. Y cuando lo tengan, si me pueden decir un amén. Vamos a despolvar un poco la Biblia, ¿verdad? A ver si le han robado esas secciones, como dicen por ahí. Deuteronomio capítulo 30, versículo 15 al 18. 30, 15 al 18. La palabra dice: mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. Porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos, para que vivas y seas multiplicado. Y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra en la cual entras para tomar posesión de ella. Ahí le estaba diciendo antes que iban a entrar, ¿verdad?, a la tierra de Canaán. Mas si tu corazón se apartare y no oyeres, y te dejares extraviar, y te inclinares a dioses ajenos y les sirvieres, yo os protesto hoy que de cierto pereceréis. Dijo: si entras a esta tierra y te olvidas de mi palabra y te olvidas de ponerla en práctica,
te aseguro que no vas a sobrevivir lo que va a venir sobre tu vida. No prolongaréis vuestros días sobre la tierra a donde vais, pasando el Jordán para entrar en posesión de ella. Ahí el Señor les había hablado claro, les había dado direcciones más claras y profundas que el agua. Y así nos da a nosotros también. Nos dice, ¿verdad?, que las malas compañías van a corrompir. ¿Y qué hacemos nosotros? Ahí estamos tocando la puerta de la mala compañía. Estamos hasta abriéndole la puerta, diciéndole, entra por acá. Ven y ten convivio conmigo. Pero si el Señor ya te dijo lo que va a pasar, que tú te vas a llenar de las cosas que son de las tinieblas, entonces ¿por qué tentáis a Jehová? ¿Por qué haces eso? Porque nosotros, ¿verdad?, no entendemos en veces que lo que el Señor hace es cuidar a su pueblo. Te cuida a ti y a mí. Y por eso nos ha dado esos decretos, nos ha dado la voluntad escrita para que nosotros podamos ir y decir, ok, Jehová, ¿qué dice tu palabra sobre esto? Ah, sí, esta persona me debe dinero. Oh, sí, ok, yo debo de perdonar porque pues tú también me has perdonado mis deudas. Oh, Señor, esta persona me ha maldecido. Oh, ok, tu palabra dice que yo debo de orar por ellos y perdonarlos, así como tú me has perdonado a mí también. Así de sencillo. De todo, todo. Respuesta está en la palabra del Señor. El pueblo de Israel fue dado estas palabras antes de entrar a la tierra prometida. Durante el tiempo de José se cumplieron su promesa de seguir y servir al Señor, porque tenían un liderazgo fuerte y bajo la mano de Dios. Cuando hay un líder que está bajo la voluntad del Señor, te aseguro que va a haber personas que van a seguir a Jehová, que van a hacer la voluntad del Padre, porque van a ver que ese líder está haciendo o tratando de hacer lo mejor para el reino de los cielos. Está modificando su vida día tras día para hacer conforme la obra del Señor, para hacer la voluntad de Él y para que los demás puedan seguirle también al Padre. Después murió Josué y esa generación y la siguiente generación comenzó a adorar a ídolos por toda la tierra de Canaán y hacer alianzas con los pueblos paganos. Oh, ¿se imaginan, hermanos? El Señor había dicho, el Señor ya les había advertido, y en vez de apartarse del peligro, fueron a nadar en él. Se metieron más profundamente en él. En vez de buscar esas aguas blancas y claras, fueron y buscaron ese río que estaba oscurecido, que estaba lleno de rocas, que estaba lleno de cosas donde ellos iban a tropezar y dejar al verdadero Rey de Reyes, y dejarlo atrás, y dejar ese conocimiento que ellos tenían. Si Gedeón dice, es que, ¿dónde está?, dijo él, en el versículo 13. Y Gedeón le respondió, ah, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado, diciendo, ¿no nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los madianitas. Ellos conocían la palabra. Así estamos nosotros. Conocemos la palabra, pero hacemos caso mismo. Eso es para la hermana que está sentada allá. Esa palabra no era para mí. Ese es para el hermano que a veces se congrega. Ese es para el hermano que está en cierto pecado. Pero es que la palabra es para todos. A todos tiene que pegarnos, a todos tiene que traer convicción, a todos tiene que quebrantarnos, a todos tiene que instarnos a estar haciendo lo que el Señor ha dicho en ella. A todos nos tienen que confrontar y exhortar, porque así nosotros sabemos que Dios nos ama a nosotros y que Dios está cuidando y guiando nuestros pasos día tras día. Dios ya les había advertido lo que iba a pasar. Desafortunadamente decidieron no hacer caso. Así como nuestros hijos terrenales en veces dicen, le decimos cierta cosa, no hagas eso porque vas a... más lo dijimos y ya pasó. No tomaron ellos, ¿verdad?, esa sabiduría. Ellos decidieron hacer conforme lo que ellos pensaban que era mejor. No seamos nosotros esos clases de hijos. Seamos esos hijos ejemplares que buscan agradarlo a Él en todo tiempo. El libro de Jueces registra las fallas repetidas que tuvo Israel
donde no pudieron honrar a Dios. Porque si tú y yo estamos en pecado, si tú y yo estamos en idolatría, si tú y yo estamos levantando altares que no son para el Señor, si tú y yo ponemos otras cosas adelante del Señor, estamos viviendo una vida que no le honra a Dios. No podemos decir, sí, yo amo a Dios, pero me vas a decir que estás cometiendo cierto pecado conociendo lo que el Padre dice. Que si estás tibio te va a vomitar de tu boca. Que si eres amigo con el mundo, eres enemigo con Dios. No me puedes venir a decir que tú amas a Dios si no estás siguiendo su palabra lo mejor posible. Si tú no estás transformando tu vida. Si tú vienes aquí una vez en cuando, pero vives en el mundo. Y pastora, ¿cómo sabes? Pues señores, hermanos, la tecnología, todo se sabe en este tiempo. Más si somos nosotros que ponemos. Si nosotros los pastores nos damos cuenta, el Señor ya lo sabe también. Antes de nosotros, Él ya sabe lo que estamos haciendo y fallando. Tenemos que pedirle al Señor esa fuerza y fortaleza para no caer en la misma falla todo el tiempo. Eran salvos y se les olvidaba. Regresaban a sus pecados y clamaban al Rey. Y Dios en su misericordia los salvaba. Era un ciclo. Rebelión, castigo y salvación. Ellos se rebelaban, el Señor mandaba un juicio y entonces Él mandaba el juez que los salvaba. Después, 400 y más años, nunca ellos entendieron de verdad el ciclo que estaban pasando. Nunca entendieron que de verdad ellos estaban ofendiendo al Señor. Nunca entendieron de verdad que ellos estaban fallando ante la presencia del Padre. Claro que sí lo sabían, pero la carne era más poderosa. Su vida no era entregada espiritualmente. Y eso nos pasa a nosotros también. Si no somos esos seres espirituales que fuimos creados para ser, vamos a seguir tropezando con la misma piedra. Vamos a seguir cayendo en la misma falla y en el mismo pecado. Ellos ya tenían un rey, pero no lo honraban y no lo tomaban en cuenta. Nosotros tenemos que tomar al Señor en cuenta de cada una de nuestras decisiones. No podemos ir haciendo decisiones que a nosotros nos parece bien, porque nosotros no sabemos qué va a pasar en el futuro. Solo el Señor sabe lo que va a pasar con nosotros. Jueces capítulo 2 versículo 18 dice, y cuando Jehová les levantara jueces, Jehová estaba con el juez. Claro, era el Señor que mandaba ese juez para que su pueblo fuera liberado. El pueblo de Israel caía en la idolatría, clamaba a Dios por la salvación, eran liberados. El juez moría y regresaban a su pecado. Terrible. Era que ellos entendían que clamaban, se arrepentían y Dios iba a mandar esa salvación. Pero no esperemos que nosotros estemos en ese estado de agonía. Hay que nosotros de verdad rendirnos y cambiar nuestro camino para estar en la presencia del Señor. Dios es fiel y compasivo con su pueblo. Claro, su misericordia está sobre nosotros. Hemos visto eso día tras día. Tantas cosas que están pasando en el mundo y no nos ha tocado. Estaba hablando yo con una pastora y estaba diciendo de otra nación. Y dice que la gente ahora está desesperada, que no puede uno ni caminar por afuera, así que quizás puede ser esta persona le hagan algo, alguien más le haga en contra de ellos, por la desesperación de la situación, quizás por la economía, quizás porque no conocen a Jesucristo, quizás porque siempre han caminado conforme su voluntad y no la voluntad de Dios. ¿A qué ha llegado ahora la humanidad? Que no puede ni tener la amabilidad con los demás, que no puede ni tener, ¿verdad?, ese decoro de estar siempre juntos, unidos. Ahora es tú por tú y yo por mí. Y eso no le agrada al Señor. El Señor le agrada la unidad. Que si tú tienes y puedes bendecir, tú bendices. Que si tú, aunque no tengas, pero tú puedes orar, tú oras. Que si tú tienes un don, entonces lo ejerces. ¿Para qué? Lo activas. ¿Para qué? Para que pueda ser de bendición al pueblo y al cuerpo de Cristo también. Mucha gente piensa que ser de bendición es solo las finanzas. No, ser de bendición es de muchas diferentes formas en el reino del Señor. Amén. Los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová.
Y Jehová los entregó en mano de Madián por 7 años. Jueces capítulo 6, versículo 1. Por eso es que Gedeón dice, pero ¿qué pasa? Ya estaban 6 años bajo el yugo de esta esclavitud, bajo la mano que estaba opresiva sobre ellos. ¿Sabe qué pasaba? El pueblo de Israel venía, cosechaba, y cuando la cosecha estaba lista, venía el enemigo y se la robaba. Se quedaban, se iban de abundancia a escasez, por la rebeldía que ellos estaban haciendo en sus vidas. Israel era atacado por esos 7 años, asaltados y matados. Ellos tenían mucho miedo, se escondían en los montes y las cuevas, dice la palabra. Ellos ni podían estar en el campo libremente, porque sabían que iban a ser ellos afligidos por el enemigo. Y era porque el Señor los había entregado en sus manos, porque el Señor es el que tenía la voluntad de que ellos estuvieran así, porque ellos tuvieron la voluntad de que de separarse de la presencia de Dios, de separarse de la obra del Padre. El poderoso pueblo de Israel con un espíritu de cobardía. ¿Se imaginan? Israel, el pueblo escogido, nación santa, adquirida al precio de la sangre del Cordero, ahora escondiéndose de paganos, idólatras, solo porque ellos cayeron en la rebeldía. Muchos piensan que la rebeldía, bueno, yo después vengo, yo después regreso a los caminos del Señor, yo después vengo a la iglesia, yo después lo busco. Perdóname, pero Jehová no mira eso como algo pequeño, no, eso es algo grande, porque ¿quién dice que el Señor no te puede llevar antes de que tú regreses? ¿Cómo sabes que tienes tanta vida que vas a regresar? He escuchado gente que dice, cuando yo tenga 50 años me voy a convertir a Cristo. Ojalá que llegues. Pero yo he visto que pasan los 50 y todavía nunca llegaron a la presencia de Dios. Porque era una mentira del diablo. Era algo que lo habían cegado y siguen cegados. Porque la carne no va a querer dejar el pecado. La carne quiere seguir llenándose, de la vida, del mundo, de que los miren, de que mírame a mí, mira lo que yo hago, mira lo que yo tengo, mira lo que yo soy. No somos nadie, no somos nada, no tenemos nada. Todo es del Señor. Todo es prestado de su mano y todo se quedará aquí cuando nosotros nos vayamos a su presencia. Y gloria a Dios que entendemos eso, para que no nos vanagloriemos, para que no pensemos y nos estanquemos, que pensamos que eso es lo mejor en esta vida, las cosas materiales. Lo mejor es buscar lo que el Señor nos ha prometido, esas promesas celestiales. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Segundo Timoteo capítulo 1, versículo 7. El Señor nos ha dado mucho más que nosotros hemos entendido. Él no nos está diciendo que tenemos que estar en miedo, no. Él dice, yo te doy la fuerza, yo te doy la fortaleza. Yo soy el que hago la obra. Dice, Jehová tu Dios los haya entregado delante de ti y los hayas derrotado, los destruirá del todo. No harás con ellos alianza, ni tendrás de ellos misericordia. Deuteronomio capítulo 7, versículo 2. Ahí está. No hagas alianza. Si el Señor dice que ellos tienen que fallecer, tienen que fallecer. Si tienes que aniquilarlos, así tiene que ser. Porque yo sé los planes que tengo para ti, dice el Señor. Planes de bien, ¿verdad? No planes de mal. Pero en vez de nosotros escogemos el camino incorrecto, el camino malo. Porque es más fácil. Sí, hermanos, es más fácil nosotros militar en la carne, no en el espíritu. Hacer lo que los demás están haciendo. ¿Han fijado las modas de ahora? Todos se parecen lo mismo. ¿Y cuál es el que se mira diferente? Muchas veces es el que está resplandeciendo, es el cristiano o la cristiana. La que ha pedido y ha decidido hacer las cosas diferentes para la gloria y la honra del Señor. Dice el versículo 14, y mirándole Jehová le dijo, ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los midianitas. ¿No te envío yo? Entonces le respondió, Señor mío,
¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés y yo el menor en la casa de mi padre. El Señor elige a Gedeón para la petición que ellos sean liberados. Dios no desampara a Israel, pero Israel había desamparado a Dios. Lo habían dejado a un lado. El trigo era sacudido en espacios abiertos, típicamente de la cima de una colina para que la brisa se llevara la paja. Pero ¿qué dice la palabra? Cuando vino el ángel de Jehová, dice en el versículo 11, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Está sacudiendo el trigo en el lagar. Eso es difícil, es humillante, porque está en un lugar que está hundido, en un lugar que está escondido. En vez de él estar disfrutando de su libertad, está disfrutando de la opresión sobre su vida. Todo por la rebeldía. Y así es, cuando nosotros somos rebeldes y practicamos cualquier pecado, nosotros también estamos bajo esa opresión, bajo la yugo de la oscuridad. Tenemos que escondernos. Decimos, me voy a esconder del pastor. Hoy anda el pastor. No quiero que me miren, no he ido a la iglesia. Oh, no, tengo que esconderme yo. Estoy solo, pero nadie me mira. El Señor ya miró tu pecado. El Señor ya miró tu intención. El Señor ya sabe lo que vas a hacer y lo que estás haciendo. Él no puede ser burlado y de Él no te puedes esconder. Tú puedes aparentar, yo puedo aparentar hacer algo que no soy, pero el Señor ya sabe. Y Él sabe lo que tú eres. Y por eso nosotros no podemos dejar que nosotros estemos bajo ese yugo de esclavitud del pecado. Él no estaba en el aire libre para que los madianitas no se lo quitaran. ¿Se imaginan? Tenía tanto miedo que iba a ser quitado lo que él había trabajado tan duro, que él tenía que esconderse. Tenía que estar en ese lugar, en esa oscuridad. Tenía temor de ser presa fácil por el trigo. Los madianitas se llevaban la cosecha. El ángel del Señor se le aparece como un hombre, pero era Dios mismo apareciendo en forma humana. Él se asustó porque había otra persona en el lagar con él. Él se estaba escondiendo, ¿verdad? Y de repente hay alguien más. ¿Qué pasó? Quizás él pensó, ¿verdad?, que era alguien de los paganos, que lo habían encontrado. Pero él entendió que era el ángel de Jehová. Y le dice, varón esforzado y valiente. Pero él estaba siendo valiente. Él estaba escondido del enemigo. Él dice, seguro dijo, ¿y dónde está ese varón? ¿Dónde está ese varón esforzado y valiente? ¿Dónde están esas varonas esforzadas y valientes? No más podemos serlo en el poder del Señor. Podemos ser esforzados y valientes cuando estamos nosotros bajo la poderosa mano del Señor, cuando tenemos el respaldo del Señor. Yo me gozo saber que el Señor me respalda. Yo me gozo saber que el Señor me abre camino. Yo me gozo saber que el Señor me ha pasado por un proceso, porque sé que ese proceso me va a aferrar más a Él. Me va a ayudar a amarlo más. Me va a ayudar más a tener esa fe. Me va a ayudar más a estar ahí, en la brecha con Él, a poder buscarlo. Porque en mi debilidad, Él me va a fortalecer. Él va a levantar lo que yo no puedo hacer. Él va a hacer el milagro que yo nunca pensé que iba de verdad a acontecer. Pero será en el tiempo y la voluntad de Él. Oh Dios, con nuestros oídos hemos oído. Nuestros padres nos han contado la obra que hiciste en sus días en los tiempos antiguos. Salmo 44, versículo 1. Gedeón no tenía fe, no era valiente, no era un soldado valeroso, era un cobarde sin fe. Pero él sí tenía varias cosas que el Señor miró que nosotros no podemos mirar. Él tenía la fuerza de la humildad. Él era una persona humilde. Dice, yo soy de un pueblo chiquito. Yo soy el menor. ¿Qué puedo hacer yo con mi vida? Él tenía la fuerza de la atención. Él puso atención a lo que le estaba diciendo el ángel de Jehová. Él tenía conocimiento, la fuerza del conocimiento, porque él conocía la palabra. Él dice, ¿verdad? ¿Dónde está ese Dios? Nuestros padres nos han dicho. Ellos eso se hicieron.
repitieron, ¿verdad? Repitieron las palabras, así como dice Deuteronomio 6:6, que le repitas, ¿verdad? Esas palabras en todo tiempo a tus hijos para que ellos puedan entender quién era el Señor de los cielos.